tiro del tiempo. Agradezco de todas maneras que ustedes han cumplido magistralmente y muy ordenada, disciplinarmente, de manera muy disciplinada, ¿verdad? El tiempo. Ya se me pierden las palabras, ya viene la hora de comer, Bueno, han habido tres temas que son distintos, pero en general abordan el tema del patrimonio de manera inmaterial, material, y además, en ambos casos, cómo se unen esto en un espacio educativo. Dejo la palabra. Inicialmente, los que quieran hacer alguna pregunta, se pueden hacer las preguntas ahora y luego ellos responden al final, así que si pueden ir tomando apuntes de eso, no vaya haciendo preguntas y respuestas inmediatamente. Buenas tardes. Fundamentalmente una consulta a los chicos de la aula de historia. En el levantamiento que ustedes hicieron de fuentes, de archivos, no sé, de la matriz o iconográfico, ¿cómo dialogaron ustedes con ese tipo de archivos? Yo también me daba unas vueltas por ahí y ese lugar y ese cerro tiene un potencial maravilloso. ¿Con qué maravillas se encontraron de lo conocido o de lo que no conocemos, en términos como de archivos y de fuentes iconográficas, texto en general? No sé, la pregunta para un profesor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Y que me llama igual la atención de la situación que tiene el ascensor del Cerro Santo Domingo y que se consideró igual súper tarde igual patrimonio histórico de Valparaíso y han tenido como varios proyectos fallidos. Y quería hacer una consulta de cuál era como históricamente el uso que se le daba igual al ascensor Santo Domingo. ¿Era solamente pasajero? ¿Era de carga? ¿Era eso? Históricamente como el ascensor con relación al cerro y el plan. ¿Una otra pregunta? Sí, yo quería preguntar a los profesores de Angaroa sobre si podían explicar, no lo entendí muy bien esa parte, la población actual, ¿qué opina de la idea de preservar estas fincas? Si hay un apoyo, digamos, de la comunidad fuerte o no, y también, bueno, ¿cuál es como la situación actual? Digamos, ¿están amenazados? ¿Están a punto de desaparecer? ¿Cuál es como la situación actual? Muchas gracias. Sí. Referente a la primera pregunta respecto a cuáles son las fuentes que encontramos respecto al Cerro Santo Domingo y qué sorpresas nos encontramos, lo primero es decir que es muy poco. La verdad hay cerros que están muy retratados, pero sobre el Cerro Santo Domingo se encuentra muy poco, ya sea en archivos de la municipalidad, hasta en internet, un dato muy freak, pero la página de Wikipedia del Cerro Santo Domingo está súper incompleta. Son cosas que pueden sonar súper simples y súper banales, pero si se dan cuenta, hay Wikipedia sobre todo. Lo que uno quiera está en la página. Y la página del Cerro Santo Domingo tiene, creo que 2 párrafos. Entonces, la mayoría de lo que nosotros encontramos fue, primeramente, el año 2015, me parece, la propia Universidad Católica del Paraíso, junto con Ecomapu, realizaron una ruta turística. Y ahí dejaron unos datos sobre respecto a la vida del cerro bastante interesante, que era sobre la perspectiva histórica, la importancia del desarrollo del cerro como el primer punto de encuentro con Santiago. Pero en general no hay clara información. Lo que nosotros más pudimos nutrir fue de la propia gente, los habitantes del cerro. Nosotros cuando fuimos a buscar información, nos contactamos con los locatarios de los negocios, nos contactamos con los propios vecinos y nos fuimos más que todo construyendo la historia en base a lo que ellos tenían, porque no tenían muchas más fuentes. Lo que nos decían los locatarios de los negocios, lo que nos contaban de cómo había evolucionado el cerro, cómo había sido la construcción, los propios ancianos que habitaban la zona, porque la Plaza del Carmen está llena de abuelitos que están y quieren hablar y constantemente cuentan su historia. Entonces nosotros fuimos construyendo más que todo una historia en base a ello. Y también teníamos la ventaja que mi abuelo, que falleció, pero tenía los registros de cuando él vivía, y él vivió cerca de la Plaza del Chaurén. Y fue en base a eso lo que fuimos construyendo, fue como ir rebuscándonos entre lo que teníamos a mano para encontrar información, pero la mayoría era lo que notaba la gente, que eran datos casi familiares, datos, no sé, mi abuelo tenía tal negocio en tal lado y después se colocó un edificio, por ejemplo. Entonces son como... Si mal no recuerdo, hay un estudio arquitectónico de casas del Cerro Santo Domingo hecho por la William Weissberg, que es una estudiante, que tiene que ser en los años 80. Tendría que buscar en mi casa, porque lo tengo. Eso
eso sería la cosa más antigua que respecto a eso, y que es muy interesante porque estudia la forma espontánea de construir las casas de Valparaíso, poniendo los esquemas de varias casas que estudiaron ahí con los diferentes accesos de diferentes calles y también remontando un poco la historia del cerro. Eso sería una fuente muy interesante que la verdad nosotros cuando hicimos nuestro trabajo no la teníamos tan a mano. O sea, la utilizamos, pero mi compañero puede tomar. Sí, de hecho, gran parte de lo que pudimos rescatar de lo que es la historia lo debemos a esa misma fuente que la encontramos en la biblioteca de Playa Ancha. Y respecto también, como complementar, como análisis histórico de lo que es el mismo cerro, una cosa que nos llamó bastante la atención es esa vida entremezclada que se daba entre lo que es la nobleza y lo clerical con la bohemia porteña. En el fondo pudimos ver cómo estas mismas instituciones de élite que se iban generando en lo que es a las faldas del cerro se iban mezclando con el mismo entorno del barrio donde habían burdeles, ¿cierto? Donde había mucha bohemia de trasfondo. Entonces eso nos generó como un dato bastante interesante, como lo que aparentemente son dos formas sociales de vida bastante distintas, bastante dispares, se da en un mismo entorno geográfico. No sé si, y respecto de la otra pregunta sobre el uso del ascensor, era principalmente de lo que es tránsito de personas, porque hay que tener en cuenta que todo lo que son los insumos que eran enviados para Santiago eran enviados por esta misma ruta de las carretas. De hecho, está como la clásica historia del mito del Cristo de la Matriz, por ejemplo, que ahí tenemos como un mito que ayuda a explicar la funcionalidad también del cerro, que vinculaba lo que es el puerto con lo que es Santiago. Pero lo que es fundamentalmente el ascensor es para lo que es el uso de las mismas personas que iban desarrollando su vida y casi como espontáneamente se iban generando casas a lo que es alrededor de estos lugares. Perdón, Paco, sí. Quería decir algo sobre la matriz. Si la Pascua chilena es porque fue evangelizada por Sagrados Corazones y durante 18 años hizo unas gestiones para que el Estado asumiera la soberanía. Cuando pasan por Chile y de paso hacia Hawái, el párroco Matriz quiso que se quedaran ahí. Y le explicaron que no, porque su destino estaba asociado a los barcos que llevaban a Hawái. Cuando vienen de vuelta a Hawái, porque no los dejaron protestantes allá, el párroco compra el barco y construye una ampliación en la parroquia y deja ahí a los Sagrados Corazones y por eso se quedan en Chile. Y desde ahí, desde la matriz, empiezan a funcionar, luego el colegio, de ahí se evangeliza y se hace gestión para que la Pascua sea chilena. Esto está documentado en varios textos del padre Estanislao Rabón. Vamos a compartir los antecedentes, porque creo que también es un hito importante que podrían considerar como centro de ustedes, digamos. Eso. Muchas gracias por el dato. Sí, bueno, con respecto al tema de las pircas, sí. Estamos en una fase de discusión académica en realidad. Lo conversábamos con Marcos y el tema concreto es que la gente ya no destruyó las pircas y les han sido funcionales durante todo este tiempo. Incluso hasta la fecha presente, cuando se presentan conflictos sobre la tenencia de la tierra, la pirca y otros elementos del terreno que son hitos geográficos de deslinde, son de mucha utilidad y muchos son de origen inmemorial para la gente, o bien fue establecido por un familiar fundador del linaje, ¿no es cierto?, que es muy relevante. Mira, mi abuelo me dijo que el terreno llegaba hasta este poder, que es un poste, por decir algo. No lo hemos conversado con la gente, pero como te digo, es un tema que probablemente sea bien recibido, aunque yo creo que también habrá que advertir de que un monumento nacional suele convertirse también en una suerte de piedra en el zapato para el propietario, por las condiciones a ella asociadas.
Las picas en este momento, algunas se encuentran derruidas y muchas de ellas están sumergidas en la vegetación. La isla al momento de los primeros asentamientos extranjeros, en la década de 1860, como decíamos, y hasta bastante entrado el siglo XX, era bien estéril en cuanto a vegetación, era un páramo. Tú ves fotos del comienzo del siglo XIX y Jangaroa prácticamente no tiene un árbol. Después de todo este siglo transcurrido, es bastante frondosa la vegetación, se veía en las fotos aéreas, principalmente de higueras, de un árbol que le llaman Mirutaíti, que es un árbol de origen subtropical que se utiliza para ornamentar. Las pircas en este momento existen, algunas, como te digo, derruidas y muchas de ellas perdidas entre la espesura. Realizar el trabajo en la oficina era bien como de turismo de aventura, si se quiere, porque uno tenía que incursionar entre medio de la espesura e ir descubriendo el trazado original. Es un tema que todavía está pendiente de presentarlo, pero yo creo que podría ser bien acogido, por dos razones: por la importancia histórica que tienen y por la funcionalidad que todavía conservan. Marco, por favor. Sí, en realidad nosotros como investigadores y por la experiencia que tenemos en el campo, en el terreno, lo que estamos haciendo es aportar antecedentes para la discusión. Hemos conversado preliminarmente con personas Rapa Nui que tenían que hacer el tema en terreno allá en Isla Pascua, hacer el lanzamiento, la gráfica y ver cómo se ponen en valor. Sobre esta discusión deberían hacer la postulación para que sean declaradas monumentos nacionales. La postulación, lo hemos conversado con Rodrigo, no la podemos hacer nosotros, que somos continentales. Debería nacer desde los Rapa Nui. Ellos son los titulares de ese patrimonio, no nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es, desde nuestra perspectiva, experiencia profesional, académica, etc., poner en valor un elemento que en la Isla de Pascua es invisibilizado por otros temas. Si ustedes ven todo lo que significa la arqueología en la Isla de Pascua, los moai, qué sé yo, hablar de una pirca, de hecho la palabra pirca es aymara y llegó desde el continente. Las construcciones de piedra de los Rapa Nui no consideraban las pircas. Cuando construyen las pircas es por el tema de las ovejas. Entonces, este momento de transición es importante porque además la cría de ovejas en Isla de Pascua, bueno, y esa fue un tesis de grado para la licenciatura, tiene que ir con la inserción de Isla de Pascua en la economía mundo, el sistema de economía mundo, porque era el producto, la lana, lo que llevaba en Inglaterra al mercado europeo. Y por eso ellos fueron explotados. Y por eso fueron encerrados en Jangaroa, para que no se comieran las ovejas. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Esto no está porque si no son solamente piedras, son elementos culturales sobre los que podemos reflexionar. Y cuando hoy día vemos que Isla de Pascua se inserta en la economía mundo a través del turismo, ya no la explotación de los Rapa Nui, sino la explotación del turismo por los Rapa Nui, las pircas pueden ser otro elemento también con una nueva lectura. Y esto lo ponemos sobre la mesa para que la comunidad Rapa Nui sea quien defina si lo quiere hacer o no. Y según eso el Estado levantará el expediente y declarará o no monumento nacional las pircas, que desde nuestro punto de vista tienen un potencial para que así sea. Muchas gracias a los expositores, a Julio también que ha estado durante esta mañana. Continuamos en la tarde también. Así que, en la tarde vamos a continuar a las 3 de la tarde. Muy puntual va a partir la tercera mesa de ponencia, que va a tratar sobre un tema que ya se ha tocado en la mañana, una mesa que solo va a tratar sobre barrios industriales. ¿Ya? Así que igual está bien interesante porque es la puesta en valor del patrimonio local, ya no de Valparaíso, sino que tenemos expositores de la Universidad de Biobío, Concepción y Australia. Y luego otra mesa que otra vez sobre educación. El tema de la educación, hoy día dejamos un día para la educación, que también va a trabajar sobre algunas propuestas locales de trabajo de talleres didácticos en patrimonio. Eso, así que a todos realmente invitados para la tarde y agradecemos a los expositores por haber venido el día. Estamos viendo, sí.